Muy buenas tardes. Hoy 18 de febrero, 12 del día. Cristo en nuestra familia les da la bienvenida. Le agradecemos a Dios por permitir la presencia de ustedes en esta reunión y aquellos que estamos aquí. Le damos gracias como cada reunión al Señor. Sin la voluntad del Señor esta reunión no sería posible. Y ciertamente la palabra de Dios dice que Él pone el querer como el hacer. Cuando el Señor se manifiesta a la vida de uno de nosotros y nos convierte en creyentes, ciertamente en el corazón de Dios espera que ese creyente se vuelva completamente hacia Dios, se vuelque completamente hacia Dios. Simplemente no solamente para saber que hay un Dios que nos formó, que nos hizo, que tiene control de nuestras vidas, sino que va más allá. Dios desea en su corazón que nosotros podamos conocerle en plenitud, principalmente a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo de Él. Dice la palabra de Dios que crezcamos en altura, que crezcamos en conocimiento, que crezcamos en comunión con Él, que crezcamos en intimidad con Él. El deseo de nuestro corazón personal en esta casa, el deseo de nosotros para ustedes es precisamente ese, que usted no se limite, sino que vaya más allá y que busque al Señor, y el único lugar en el que lo puede encontrar es principalmente a través de su palabra y segundo a través de la oración, desarrollando intimidad con Él. Les exhortamos en amor para que no se conforme únicamente con lo que quizás platicamos en este foro, sino que vaya más allá, que se adentre en la Escritura, que la busque con detalle y con detenimiento, y que crea en esa palabra. Le doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios ya que durante estas semanas se me han acercado y me han hecho preguntas que a mí me permiten también ahondar más en la palabra, ir a informarme y buscar para resolver esas preguntas que quizás yo no haya podido responder de manera satisfactoria, o esas inquietudes, o algunas definitivamente no las sé. Y eso motiva que uno vaya y las conozca. Una pregunta de alguien que me decía, bueno, pero finalmente, ¿qué es el espíritu? Recuerde que estamos tratando de finalizar una serie de reuniones hablando de lo que es el espíritu del hombre y lo que es el espíritu de Dios y la importancia que esto tiene para nosotros. Recuerde que hemos hablado de que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Las tres cosas, no puede coexistir una sin la otra. No en esta forma en que vivimos. Y esto también es un reflejo en el sentido de que la palabra dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y al decir que nos hizo a su imagen y semejanza, de ninguna manera está diciendo que Dios tiene dos manos, que Dios tiene dos ojos, que tiene unas piernas y que se mueve exactamente igual con nosotros. Para nosotros es un misterio.
la palabra de Dios dice que nadie ha visto a Dios, que el único que ha visto a Dios es aquel que descendió del cielo y volvió a subir al cielo, y se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente nuestro Señor Jesucristo dice que quien lo ha visto a Él, entonces conoce al Padre, y que nadie llega al Padre sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que a nosotros y durante estas reuniones hemos tratado de enfatizar, y hoy puntualizo, es que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Tomó del barro y lo hizo de barro, hizo una figura. Y luego, de lo alto, el Señor vino y sopló aliento de vida sobre esa figura de barro. Pienso que al decir soplar, seguramente para nosotros, en el contexto puede ser simplemente como soplar. Pero si pensamos en la inmensidad de Dios, en la magnitud de Dios, aún ese aliento, aún ese suspiro de Dios debe ser con una fuerza que yo no alcanzo a comprender y entender. Y esa fuerza con la que Dios sopla en nosotros nos dio vida. Se formó el alma y dice la Escritura que fuimos almas vivientes. Eso es lo que éramos, almas vivientes. Dios dio una serie de indicaciones. Cuando el Señor puso al hombre y a la mujer en el Edén, en el paraíso, les dio ciertas indicaciones. Una de esas indicaciones es que no deberían de comer del árbol del bien y del mal, porque el día que comieran del fruto del árbol del bien y del mal, ellos morirían. Y esto es importante entenderlo cuando hablamos de que el hombre está muerto en sus pecados. La muerte viene desde entonces. Cuando el hombre desobedeció la palabra de Dios y comió del fruto del árbol del bien y del mal, la sentencia de Dios decía que ciertamente ese día moriríamos. Ese día se produjo una ruptura entre el hombre y Dios. Y dice la Escritura que todos, absolutamente todos, estábamos condenados a morir eternamente. Quizás ni siquiera alcanzo a dimensionar esto. Les he preguntado a algunos de ustedes, simplemente para saber qué palabras debo yo de pedirle al Señor que me dé entendimiento y sabiduría para poder expresarlas y comunicárselas a ustedes. Esta mañana no es la excepción. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias porque tu palabra dice que para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú nos amaste primero, antes que nosotros pudiéramos comprenderlo, entenderlo y decir que amamos a Dios. Perdónanos, Dios, si al decir que te amamos ni siquiera lo comprendemos en la dimensión que debiera de ser. Porque cuando decimos que te amamos, pensamos en tus atributos únicamente. Un Dios fuerte, un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios grande, un Dios que está en todos lados. Y la realidad es que conocer a Dios va mucho más allá de conocer solamente estos atributos. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos, Señor, esta mañana. Te damos gracias por la vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al cual tú enviaste, Padre, para que Él nos redimiera, para que Él nos volviera a dar vida, para que aquellos que creyeran y aceptaran al Hijo pudieran considerarse hijos de Dios y, si hijos de Dios, pertenecer a la familia celestial, y si hijos, herederos de la promesa de vida eterna. Ayúdame, Dios, esta mañana para no expresar únicamente mis reflexiones y mis pensamientos, sino dame la capacidad, Señor, de expresar tu palabra, de transmitir tu palabra, de que aquellos que escuchen puedan comprender y entender. También, Señor, danos la capacidad de querer saber más de ti, de querer ahondar en tu palabra. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, quien dijo que era conveniente que Él se fuera para que entonces pudiera venir el Espíritu Santo. Gracias. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Aunque quizás tampoco alcanzamos a dimensionar lo que esto representa para nuestras vidas, pero sabemos que Él se encuentra entre nosotros. Así lo dice tu palabra. Y tu palabra dice que el Espíritu Santo nos hablará de las cosas que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros. Nos hablará de las cosas que se hablan entre el Padre y el Hijo. Que el Espíritu Santo nos enseñará en qué, nos instruirá en la palabra de Dios, nos enseñará y nos mostrará la verdad. También tu palabra dice que el Espíritu Santo nos generará incomodidad, nos va a redarguir de las cosas que están mal o equivocadas en nuestra vida y que son una ofensa constante para ti, oh Dios. Tu palabra dice que nos llevará a toda verdad. Tu palabra dice que incluso nos hará saber las cosas que están por venir. Y habla de aquellos, Señor, que se esmeran en el día a día, que se esfuerzan en el día a día por conocer tus misterios, por conocer tu palabra. Ayúdanos esta mañana, oh Dios. Te necesitamos. Yo te necesito, Señor. Crea un círculo alrededor nuestro, Padre, Señor, en donde moren tus ángeles, tus arcángeles, Señor, tu ejército, carros de fuego, gente de a caballo, Padre, para que aquel que vino a robar, matar y destruir, Señor, de ninguna manera pueda interferir en nuestra vida y en esta reunión, Padre, que de ninguna manera se robe la palabra que tú tienes para el día de hoy. Te damos gracias, Señor. Permite que permanentemente, Señor, tengamos un corazón agradecido. Tu siervo, Señor, el rey David, en un tiempo quebrantado por la intimidad contigo, Señor, viendo la grandeza de tu presencia en su vida, siendo testigo de tu majestad, exclamó y dijo: una cosa, oh Dios, he demandado de ti, una cosa. El rey David no pidió riquezas, el rey David no pidió reinos, el rey David no pidió cosas que anhelara sus deseos, su carne, aun cuando fue un hombre también como nosotros que pecó. Viendo la majestad de Dios, expresó un deseo de lo profundo de su corazón y dijo: una cosa demando de ti, oh Dios, que todos los días pueda yo estar en tu presencia, que todos los días de mi vida pueda estar en tu presencia, oh Dios.
Porque quién que haya disfrutado el amor del Señor, quién aquel que haya comprendido el sacrificio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, quién aquel que se haya deleitado en su palabra, quisiera estar fuera de su voluntad, quisiera estar fuera de la presencia. Cuando no le conocemos está bien, porque no le conocemos y no entendemos y no comprendemos lo que significa estar en su presencia. Pero cuando la misericordia de Dios llega a nosotros y lo experimentamos, podemos tener este mismo sentimiento que tenía el rey David. Oh Dios, de la misma manera eso pedimos, que todos los días de nuestra vida podamos estar en tu presencia, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor, para glorificar tu nombre, para estar delante de ti, Señor, o con manos levantadas o postrados, Señor, con nuestro rostro sobre el piso, agradeciéndote y sabiendo que tú nos amas, Señor. Gracias, gracias por este tiempo. Gracias te damos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria tuya, oh Dios. Amén. Creo que ya se apagó esto. Bien, como les decía, hemos estado tratando de comprender y transmitirles a ustedes este entendimiento y este conocimiento de que el ser humano tiene una naturaleza como la naturaleza del Señor. La naturaleza del Señor es tripartita, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y a eso se refiere que somos a la imagen y semejanza de Él. Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Esa es nuestra naturaleza. Y hemos estado hablando de que entender esta naturaleza del hombre también nos lleva a la reflexión de que ciertamente hay enfermedades del cuerpo, enfermedades del alma y enfermedades espirituales. La mayor enfermedad espiritual ocurrió precisamente en el jardín del Edén, cuando el hombre desobedeció una palabra del Señor. Ciertamente el día que coman del fruto del árbol del conocimiento, ese día morirán. El día que coman del árbol del bien y el mal, ese día morirán. Y en ese momento fuimos separados de la presencia de Dios. En ese día adquirimos una sentencia de muerte, un espíritu que también estaba condenado a morir. Pero gracias a Dios que en su infinita misericordia, Él ha enviado la salvación para que todos aquellos que puedan comprenderlo y arrepentirse, entonces puedan recibir el toque del Espíritu Santo y esa naturaleza caída pueda ser restaurada, para que el hombre adquiera una naturaleza espiritual conforme a la voluntad de Dios. Mientras esto no ocurre, el cuerpo está expuesto a situaciones. Se considera que nosotros tenemos una corrupción interna, pero también tenemos una corrupción externa. Lo sabemos porque seguramente si usted es un adulto y recuerda cuando era un niño, su piel no es igual, su cabello no es igual, su figura no es igual, su mente no es igual. Se va deteriorando, se va degenerando.
El ser humano pone su atención mayormente en este tiempo contemporáneo precisamente en tratar de restaurar el cuerpo. Y quizás por eso nos encontremos con tantos y tantos negocios muy prósperos, de los cuales le ayudan a rejuvenecer la parte externa. Pero quizás no entendemos que la palabra de Dios dice que este cuerpo no heredará la vida eterna. Quizás no entendemos que lo más importante para Dios es el alma. Que lo más importante es que esa alma sea rescatada y que el espíritu que tenemos cuando no conocemos a Dios sea vivificado por el Espíritu de Dios. Para que una vez que sea vivificado ese Espíritu de Dios, eso nos haga crecer espiritualmente y en la medida que el Espíritu crece pueda tener control sobre nuestra alma y el alma tendrá control sobre nuestro cuerpo. Mientras eso no ocurre, voy a decirlo de esta manera, haga de cuenta que el cuerpo y el alma hicieron golpe de estado contra el espíritu para hacer su voluntad y sus deseos y no hacer el deseo cuando Dios sopló aliento de vida en nosotros. Ese golpe de estado tiene un remedio. Cuando nosotros llegamos a un punto en el cual pensamos que nuestra vida no nos ha dado lo que deseamos, que no hemos conseguido lo que queremos a pesar de muchas cosas materiales, cuando no tenemos paz, entonces hay algo dentro de nosotros que empieza a clamar y a buscar a Dios y a decir: Dios, ¿dónde estás? Tal es la misericordia de Dios, que dice que si clamamos a Él, Él va a responder. Él nos va a decir: aquí estoy. Y el Dios de toda gracia nos dará su espíritu. Dice la palabra de Dios que Él le dará su espíritu a todo aquel que se lo pida. Pero para tener ese espíritu deben de cumplirse varias situaciones. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino e inició su ministerio, la proclamación que Él hizo fue: arrepiéntanse y conviértanse. ¿Arrepentirnos de qué? Arrepentirnos de haber estado fuera de la voluntad de Dios. Arrepentirnos de poner nuestros ojos en el mundo, en las cosas materiales y desear las cosas del mundo sin poder entender que había otro mundo mucho mayor y mucho mejor, en el que Dios exhorta para que nosotros pongamos nuestros ojos en este mundo. Y sé que no debe ser fácil vivir cotidianamente en esta tierra con todas las cosas que impresionan nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos, y pensar que hay un mundo que no puedo ver y no soy consciente de él, y que es un mundo lleno de promesas, pero principalmente es un mundo en el que Dios ha prometido la vida eterna. La vida eterna. Pero si no conozco a Dios, si no me arrepiento, si no me convierto, si no lo busco, no puedo tener acceso a esa promesa. Cuando Dios derrama de su Espíritu Santo sobre nosotros, ese Espíritu Santo básicamente tiene tres funciones por cumplir. Una es, Él nos va a enseñar cómo adorar a Dios. Note que no digo alabar. La alabanza es una función del alma. La alabanza conlleva emoción, pero aquí dice adorar. Por eso la palabra de Dios dice: he aquí que la hora viene y viene ya en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. La primera función del Espíritu Santo, una vez que le recibimos, es enseñarnos cómo adorar a Dios. La segunda situación a la que nos lleva la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es
enseñarnos a tener comunión con Dios, a tener intimidad con Él. Pues cómo hemos de orar como conviene. Dice que el mismo Espíritu nos guiará para tener esa relación con Dios y pedir las cosas espirituales, no las cosas del alma y del cuerpo. Que estando en esta tierra, el Señor creo que no tiene ningún inconveniente también en otorgarnos algún beneficio en cuanto al cuerpo y en cuanto al alma. Pero el Señor quiere que crezcamos espiritualmente. Y hablamos en las reuniones pasadas que cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros, cuando sabemos que estamos condenados a muerte, puede haber entrada a otras influencias espirituales. La palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, no es contra otro cuerpo humano. A veces, humanamente, en nuestra alma nos enojamos con otras personas, estamos en desacuerdo, nos violentamos. Hay una serie de situaciones que son propias de la naturaleza del hombre. Y el espíritu simplemente va de un lado para otro, dejándose llevar por el alma y el cuerpo, porque está prácticamente muerto. No hay esperanza para él. Pero cuando viene un momento de entendimiento y de lucidez en la persona, y la persona busca a Dios, y el primer paso para buscar a Dios es decirle a Dios: Señor, me arrepiento de mi manera vana de vivir, me arrepiento de las cosas que he hecho y te han ofendido. Y lo segundo es convertirse, dejar las cosas que hacíamos y ahora hacer las cosas que son agradables para Dios y que están establecidas en sus leyes, en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus ordenanzas. Y entonces, el Señor dice que el primer paso es arrepentirnos, convertirnos y confesar a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro único Redentor y suficiente Salvador. Cuando nosotros llegamos a ese punto, la palabra de Dios dice que en ese momento Dios nos pone una marca. Dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empezará a obrar a nosotros. Y hay una cosa maravillosa, porque al ser sellados por el Espíritu Santo, adquirimos una naturaleza divina. Seguimos teniendo una naturaleza humana. Y ahora hay dos naturalezas en nosotros que se oponen y van en contra. Para que la naturaleza espiritual, conforme a la voluntad de Dios, siga creciendo, tenemos que buscar a Dios a través de su palabra, a través de orar. Si el Señor lo lleva a ayunar, si el Señor le lleva hacia otro tipo de escenarios, pero fundamentalmente es a través de buscar su palabra, de orar y de buscarlo en intimidad. Esa naturaleza espiritual que ahora existe va siendo fortalecida en el día a día, y donde está la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, la naturaleza humana tiene que ir menguando, tiene que ir siendo dominada, tiene que ir siendo desapareciendo. Pero si no me preocupo por cultivar esa parte espiritual, definitivamente esa otra parte empezará a crecer y empezará a dominarme. Esas son las luchas que tienen aquellos que han buscado y han encontrado a Dios. Se llama la lucha espiritual. Por eso Pablo dice: ¿hasta cuándo estaré en este cuerpo de muerte? Que debiendo hacer lo que debo de hacer no hago, y hago lo que no quiero. Para nosotros es exactamente igual. ¿Por qué ahora, si conozco a Dios y busco su palabra, si estoy en oración, por qué estoy angustiado, por qué estoy triste, por qué si me dan una noticia siento que el mundo se me derrumba?
porque estamos quizás descuidando la relación con Dios. Estamos descuidando la palabra de Dios. Dios dice que su palabra alumbra nuestros caminos. Es una lámpara para nosotros que nos ilumina internamente. Y al iluminarnos internamente nos lleva al conocimiento de las cosas que están equivocadas en nuestra vida. Cuando la persona no ha tomado esta decisión, está expuesta a situaciones espirituales que no tienen nada que ver con Dios. Y entonces hay expresiones coloquiales o comunes que dicen, está endemoniado, tiene un espíritu de maldad, este hombre no tiene entrañas. Y déjeme decirle que es correcto, porque ese espíritu puede ser dominado por otros entes espirituales que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios, que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante en estas reuniones que hemos tenido que usted pueda comprender en la medida que esto sea posible y que yo pueda expresarlo de una manera sencilla. Hay enfermedades del cuerpo, todos lo sabemos. Tiene usted gripa, le da diarrea, tiene infecciones, hay enfermedades crónicas y el cuerpo lo resiente. El cuerpo se agota, se cansa y el cuerpo busca remedios naturales. Pero también hay enfermedades del alma. Ya hemos hablado en otras reuniones que incluso médicamente se habla de enfermedades psicosomáticas. Ahorita voy a dar un punto al respecto. Pero también hay enfermedades espirituales. Pero no puede usted ser sanado del alma y no puede ser sanado de su cuerpo si usted no es sanado espiritualmente. Dice la palabra de Dios, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. En su misericordia Dios a veces hace cosas que quizás para nosotros sean increíbles o sorprendentes. Pero si una persona recibe una sanidad física y se va a perder, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto si se va a perder su alma? ¿Cuál es el punto si no hay un rescate sobre su espíritu? Por eso es tan importante el rescate espiritual. Por eso es tan importante que usted comprenda que las enfermedades espirituales tienen que ver con la separación de Dios, tienen que ver con la falta de comunión con Dios, tienen que ver con la falta de conocimiento y de entendimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál es el remedio? Precisamente que usted no esté esperanzado o sujeto esperando que alguien le hable de la palabra de Dios y diserte sobre de ella, sino que usted mismo tome la palabra de Dios y empiece a indagar, empiece a buscar, empiece a profundizar en la palabra de Dios. Y si hay cosas que no comprende, ahí entonces hace eco cuando el Señor dice, no dejen de congregarse, que es no deje de buscar a otros que andan en la palabra, precisamente para que usted pregunte, para que le aclaren las dudas, para que le expresen el entendimiento que ellos tienen y en comunión unos y otros aprenderán. Hasta donde tengo entendido, esto hace el pueblo judío cuando se reúnen a hablar, en este caso del Antiguo Testamento y de la Torá. Empiezan a tener puntos de vista de lo que entienden o no lo entienden. Y esa discusión, esa disertación que tiene, les va dando madurez para continuar adelante. En el mundo occidental es como si salimos a la calle y hay un hombre que está hambriento y yo le doy una galleta. Ese hombre va a seguir ahí pidiendo todos los días porque solamente le di una migaja. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando usted simplemente escucha un mensaje y no va a buscar la palabra, prácticamente eso es lo mismo que está ocurriendo. Le están dando un dulce diariamente o le están dando una galleta. Debemos ir más allá, debemos profundizar y Dios va a respaldar ese interés que usted tiene y en la medida que usted crezca, Dios, habiéndolo sellado con su Espíritu Santo,
ahora seguirá derramando cada día más y más y más y más de su Espíritu Santo. Y en la medida que eso ocurra, vendrán cosas maravillosas. Dice que Dios le mostrará cosas que ojo no ha visto y que oído no ha escuchado. Son las cosas que Dios tiene reservadas para aquellos que le buscan, para aquellos que le aman y para aquellos que le buscan en espíritu. Esa es la importancia. Primera de Corintios 6:17 dice, el que se une con el Señor, el que se une con Dios a través del Hijo, se hace un espíritu con Él. No perdemos nuestra naturaleza humana, pero somos sellados con una naturaleza divina que dice, ahora me perteneces. Y la palabra de Dios dice que el maligno no puede tocarlo, no puede tocar su vida. Puede tener pruebas en el día a día, porque eso es lo que va a hacer Satanás para estar tratando de que su fe disminuya. Pero no puede tocar su vida ya le pertenece a Dios. Está usted apartado para Dios, está usted apartado para la vida eterna. Pero tiene que seguirse esforzando en el día a día, todos los días. De tal manera que nuestro cuerpo es la forma con la que nos comunicamos con el mundo que conocemos todos los días, con el mundo material. Nuestra alma es consciente de quién soy yo. Les hablé la semana pasada que es el yo creo, el yo puedo y el yo siento. En ese conjunto está resumida el alma. Y el espíritu, cuando el Espíritu de Dios viene, entonces empiezo a ser consciente de Dios. Empezamos diciendo, ¿qué es lo que dice David? Es consciente de Dios, es consciente de la presencia de Dios y por supuesto que no quiere que Dios sea parte de su vida. Por eso dice, una cosa he demandado de ti, que todos los días, hasta el día que tú me llames, pueda yo estar en tu presencia. La palabra de Dios se convierte en un espejo para nosotros que nos va mostrando quiénes somos verdaderamente. Porque ante nosotros podemos pensar que somos buenos, que somos generosos, que somos misericordiosos, que hacemos cosas buenas. Pero ante el ojo de Dios, ante el espejo de Dios, Dios, a través de su Espíritu, nos va a mostrar las cosas que necesitan ser cambiadas y que necesitan ser modificadas en el día a día. Y esto, expresa Pablo, hasta llevarnos a la madurez del hombre que Dios desea en esta tierra y en el mundo venidero. Efesios 2:1 dice, Dios nos dio vida a todos nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto da correlación cuando hemos señalado que el hombre, al desobedecer a Dios, se apartó de Él. Y al apartarse de Él, pasó a estar condenado a la muerte eterna. Pero Dios en su infinita misericordia, diseñó un plan de rescate, diseñó un plan de salvación, que a veces yo me he tomado el atrevimiento de preguntar personalmente, que si a veces entendemos y podemos dimensionar verdaderamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo humanamente hablando. ¿Puedo yo realmente pensar en cómo fue violentado, en cómo fue insultado, en cómo fue vejado, en cómo fue humillado? Porque si yo no puedo entender esto, entonces no puedo dar el siguiente paso, entonces no puedo arrepentirme de mi vana manera de vivir.
Y entonces no puedo hacer las cosas para convertirme verdaderamente hacia Dios. Pero si logro yo entenderlo, si logro comprender el sacrificio que Él hizo por amor a mí, para rescatarme, eso debe de ser el principio para que mi vida empiece a cambiar y vivir agradecido con mi Señor Jesucristo por el pago que dio por mí. Y aún todo eso no fue nada, como lo declara la Escritura, cuando por un instante el Padre lo dejó. El Padre lo abandonó por un instante. En el momento que nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, está recibiendo toda la maldad del mundo, todos nuestros pecados sobre su persona, en ese momento la presencia del Padre se fue por un instante y Él se sintió solo y abandonado. Y exclamó: Padre, Padre, ¿por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? No quiero quedarme solo. Tú eres el que me fortalece, tú eres el que me ayuda. Por un instante debe ser terrible. A veces pienso cuando un niño que está muy pegado a su mamá, no sé, 2 años, y de repente la mamá se desaparece por un instante, y cuando el niño se hace consciente y ve que ya no está, empieza a gritar y está muy asustado y empieza a llorar porque no está la presencia de ella ahí. Y esta es exactamente la misma escena cuando el padre se aparta del hijo por un instante. Y fue un instante para que nuestro Señor Jesucristo pudiera cumplir aquello que el Padre y Él habían dispuesto para rescatarnos a nosotros, para que el día de hoy tuviésemos esperanza bendita de vida eterna. Y entender que esa esperanza de vida eterna no se compró con oro, no se compró con plata, no se compró con diamantes y joyas y piedras preciosas. Se pagó con lo más valioso que hay en el universo. Y lo más valioso que hay en el universo es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue la moneda de cambio para que nosotros hoy pudiéramos estar aquí precisamente. Hoy, para que pudiéramos decir que en Jesucristo somos libres, que en Jesucristo somos nuevas personas, que en Jesucristo hay esperanza, que en Jesucristo no voy a temer, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él es el que me sostiene, Él es la roca sobre la cual descanso, Él es el que me da la confianza en el día a día, Él es el que me muestra, Él es el que me enseña. Y si yo puedo entenderlo en el día a día, entonces ya no me sentiré solo, no me sentiré angustiado, no me sentiré triste, porque sé que Él está ahí sosteniéndome a cada momento. Se requiere el primer paso. Por eso empezamos con las enfermedades espirituales. Aquellos que no comprenden, dice la palabra de Dios, tienen el entendimiento entebrenecido, tienen el entendimiento cauterizado, son ajenos a la vida de Dios, son ajenos a la presencia de Dios, están en ignorancia, y dice que es por la dureza de su corazón. En la palabra de Dios hay una promesa que dice: pero yo cambiaré ese corazón endurecido, yo cambiaré ese corazón de piedra y lo haré un corazón de carne, un corazón que lata, un corazón que sienta, un corazón que sea capaz de rendirse delante de mi presencia. Esa es la promesa de Dios y la cumplió nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, a veces pensamos que es un libro. Ay, ese libro negro, ay, no le entiendo nada. Mi esposa me platicaba de una amiga, es probable que no esté viendo esta reunión, que le decía: ¿cómo puedes leer ese libro? Nada más habla de violencia y de sangre y de muerte. Ay, no, qué cosa tan espantosa.
aún en ello hay una enseñanza de parte de Dios. Y ciertamente todos ese tipo de escenarios ocurrieron en un tiempo en el cual Dios escogió un pueblo. ¿Por qué escogió ese pueblo? Porque todos los pueblos de la tierra eran paganos, eran idólatras y siguen siéndolo. Nosotros estamos en México, alguna vez lo hemos tocado aquí. ¿Y sabían que los aztecas hacían sacrificios humanos para agradar al dios de la lluvia, para agradar al dios de la guerra? Y sacrificaban doncellas y niños. Y si lo dejamos solo ahí, pues no pudiera realmente impactarnos. Pero si pensamos que ellos clavaban un puñal de obsidiana en la caja torácica de ellos estaban con brebajes que los hacían estar somnolientos o por lo menos un poquito inconscientes, pero estaban vivos y les clavaban el puñal de obsidiana y abrían su caja torácica y arrancaban el corazón. Ni siquiera puedo imaginarme la escena y el escurrimiento de sangre sobre esos altares. Y no paraba ahí, porque dicen que el que hacía esto, que era el sacerdote, el brujo, el hechicero, tomaba el corazón con su mano y se lo comía. ¿Acaso puede un Dios estar de acuerdo con esto? Y esa práctica se repite en algunos lugares en el mundo. Sacrificios, adorando a dioses paganos. Y pareciera que el menos pagano era un pueblo que Dios escogió, el pueblo de Israel, un pueblo pequeño, y dijo que se iba a dar a conocer a ellos para que el mundo tuviera conocimiento de Dios. Y esa palabra se ha cumplido. Hoy tenemos acceso para conocer a Dios. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra está viva, no es solamente un libro. Y Dios nos exhorta para que nosotros la leamos en voz alta, en voz alta, en voz alta. Y dice que esa palabra, además de estar viva, es como una espada de doble filo, cortante, filosa. Y dice que esa espada penetra hasta el fondo de nuestro ser, hasta partir el alma y el espíritu. Estamos hablando de cuerpo, alma y espíritu. Los tres coexisten. Pero para empezar a hacer su obra de restauración, el Señor tiene que separar el alma del espíritu, tiene que separar las emociones de la verdadera naturaleza espiritual para que verdaderamente empiece a producirse la restauración que Dios quiere en nuestras vidas. Y es primeramente a través de la sanidad espiritual, a través del crecimiento espiritual. La reunión pasada dijimos que las enfermedades espirituales, cuando una persona está enferma del hígado, del páncreas, uno puede ver cómo en el día a día se van cansando, se van debilitando, cómo van perdiendo la esperanza, porque esa enfermedad del cuerpo empieza también a debilitar el alma, empieza a destruirla y la empieza a llenar de una serie de pensamientos de minusvalía, de frustración, de enojo, de rebeldía, de coraje, porque empiezan a cuestionarse, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero hay una causa, porque tenemos una herencia de muerte. Estábamos condenados a morir eternamente. Pero aún en esas circunstancias, cuando Dios se presenta y cuando esa persona puede comprenderlo, dimensionarlo y entenderlo, entonces su espíritu que está siendo controlado por el cuerpo y un alma que están muriendo, ese espíritu en un instante se vivifica, en un instante como que respira, en un instante se fortalece y entonces no importa las circunstancias, esa persona siendo débil se hace fuerte.
Esa persona no teniendo esperanza, ahora tiene esperanza y tiene confianza y descansa en su Redentor y se produce un milagro, el verdadero milagro. Dice la palabra de Dios, Proverbios 3:5, fíate de Jehová tu Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Es tan importante entender que debemos de creer en Dios, aun cuando nos cueste trabajo, que debemos descansar en Él, aun cuando no pueda comprenderlo, porque sigue diciendo la Escritura, Él enderezará tus caminos. Él enderezará tus caminos. Y en Proverbios 3:8 dice, y será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cómo es eso? Cuando el espíritu se fortalece, entonces el espíritu fortalece el alma y entonces, una vez fortalecido el alma y el espíritu, cuando el espíritu de Dios tiene el control, entonces ese cuerpo empieza a tener esta medicina que necesitamos y empieza a tener un bálsamo de sanidad sobre un cuerpo cansado, fatigado o enfermo. Por eso es tan importante entender la parte espiritual. En la enfermedad del alma, las emociones, la mente y la voluntad de una persona están afectadas. Pero en la enfermedad espiritual, nuestra relación con Dios está deteriorada o no existe. ¿Qué necesito para ser sanado? Empezar a tener esa relación con el Creador, empezar a tener esa relación con Dios. El Señor dice que se cree con el corazón y se declara con la boca para justicia y salvación, ¿así es? Ese es el primer paso. Pedirle a Dios que me dé entendimiento para reconocer a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Declarando y declarando la palabra a partir de ese momento. Tengo muchas más cosas que decirles. Tengo aquí como 6 cuartillas. No se espanten, no voy a incluir las 6 cuartillas. Y dejé de manera intencional la proclamación al final. Esta proclamación le da a usted precisamente una serie de puntos, lineamientos y pasos para empezar a caminar hacia la sanidad espiritual. La dejé intencionalmente hasta el final. Y quiero seguirle insistiendo en la importancia que tiene que usted la proclame, la diga en voz alta y que reflexione en lo que está diciendo y que la diga. Hace un par de semanas vino una paciente que apenas está iniciando su proceso, muy joven, con su esposo. Y en la plática, sin ánimo de señalamientos ni nada, yo le pregunté si creía en Dios, ella me dijo que sí. Después le dije que si había escuchado la manera en que nuestro Señor Jesucristo nos dejó un modelo de oración para orar delante del Padre. Y me decía que sí, que se lo sabía. Y yo le llevaba un punto para decir, ¿y entiendes lo que dices? ¿Entiendes cuando la oración empieza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo? ¿Qué quiere decir eso? Y ellos se me quedaban viendo, quizás no entendiendo qué les estaba preguntando yo o no sabiendo. Pero la oración dice, Padre nuestro que estás en el cielo.
Ciertamente Dios está en la tierra a través de su Espíritu Santo, pero el Padre está en el cielo, está en el tercer cielo, de acuerdo a la Escritura, en donde vive y reina. Padre nuestro que estás en el cielo. Y a su derecha tiene a nuestro abogado con él, el cual intercede de día y de noche por todos y cada uno de nosotros, llevando nuestras oraciones, nuestras peticiones para el Padre, para que el Padre, conforme a su voluntad, les dé resolución. Y luego decía, santificado sea tu nombre. Y yo le preguntaba, ¿y sabes qué quiere decir que santificado sea su nombre? ¿Qué implica que Dios es santo? Les acabo de decir que con nuestro Señor Jesucristo por un instante el Padre lo abandonó, porque delante del Padre no puede haber pecado, no puede haber maldad, porque Él es santo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Y luego continúa diciendo, dice, venga tu reino. Venga tu reino. ¿Qué quiere decir que venga su reino? ¿Que acaso el reino de Dios no está en esta tierra? Nuestro Señor Jesucristo, delante de Poncio Pilato le dijo, así es de que tú eres rey, ¿verdad? Tú eres rey. ¿Qué le contestó nuestro Señor Jesucristo? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Este mundo que conocemos no es el reino de Dios, aunque le pertenece, no es de Él. Está dominado, tiene un vigilante, tiene un guardián, tiene un casero. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi Padre enviaría legiones de ángeles a pelear por mí, pero mi reino no es de este mundo. Venga tu reino. ¿Qué quiere decir? Que ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. En el reino de Dios hay integridad, en el reino de Dios hay honestidad, en el reino de Dios hay justicia, en el reino de Dios de ninguna manera hay engaño, en el reino de Dios no, de ninguna manera hay mentira, en el reino de Dios no hay enfermedad, en el reino de Dios no hay lágrimas, en el reino de Dios no hay sufrimiento. Por eso es lo que estamos expresando cuando decimos, venga tu reino. Y así seguimos. Lo que estoy tratando de transmitirles es que la proclamación la haga exactamente igual. A cada oración reflexione y piense en lo que está diciendo para que el entendimiento a través de la palabra, porque está basada en la palabra, entonces venga usted y permita que la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer en sus vidas. Vamos a hacer la proclamación a manera de oración y con esto terminaremos esta primer paso al hablar de enfermedades espirituales. Señor, Padre, hoy declaro que tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios y no hay ningún otro Dios en mi vida. Solo tú eres un Dios justo. Solo tú eres un Dios salvador. Solo tú eres Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te adoro, Señor. Te adoro. Y hoy vengo delante de ti para renunciar a todo ídolo, a toda maldad, a todo lo que se interpone entre tú y yo, a todas mis malas obras. Vengo delante de ti para renunciar a mis caminos de maldad. Lo hago en total voluntad y libre albedrío. Me someto a ti, oh Dios, me someto a ti en total obediencia. Y te doy gracias y reconozco, hoy sé y reconozco que mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz,
he dejado de estar bajo la maldición que fue adquirida ahí en el paraíso y he pasado a estar en bendición por tu gracia. Agradezco por la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ya que a través de ese sacrificio y muerte yo he sido perdonado de todos mis pecados sin faltar uno solo, y he sido reconciliado contigo a través de ese perdón. Y hoy sé que ese sacrificio fue completo y fue suficiente. No le faltó nada. Y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy sé que mi esperanza bendita de vida eterna está garantizada. Mi esperanza bendita de vida eterna está garantizada. Padre, Señor, vengo delante de ti para declarar que si ha habido personas que han hablado en contra mía, que han orado en contra mía, que han buscado herirme, que me han lastimado o que me han rechazado, yo las perdono de todo mi corazón. Yo las perdono en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tras haberlos perdonado, ahora hago lo que tu palabra me dice. Ahora los bendigo, bendigo a mis enemigos, bendigo a los que me maldicen, bendigo a los que buscan mi mal o hacerme daño. Fortaléceme, oh Dios, fortaléceme para hacer el bien, particularmente para aquellos que me aborrecen, particularmente por aquellos que me persiguen y me ultrajan, porque sé que al hacer esto es bueno y agradable delante de ti. Esto es lo que tú demandas de tus hijos, y yo tengo la confianza, la convicción y la seguridad, Dios, que soy tu hijo, soy tu hijo. Sé que soy coheredero con nuestro Señor Jesucristo de todas las promesas. Y eso me permite levantarme hoy en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo para decir que ninguna arma forjada podrá prosperar contra mí. Ninguna arma forjada podrá prosperar contra mí, y toda lengua que se levante en contra mía en juicio será condenada, porque mi justicia viene de ti. Esta es mi herencia. Esta es mi herencia como siervo e hijo tuyo. Señor, y tras haberme sometido a ti, tras haber reconocido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ahora hago lo que tu palabra me indica. Resisto al diablo, resisto al espíritu de maldad, resisto a Satanás, resisto todas sus maquinaciones, resisto todas sus presiones, resisto todos sus ataques, todas sus mentiras, y cada instrumento o agente que él quiera usar en contra mía, de ninguna manera lo acepto, lo resisto, lo echo fuera de mi vida, lo excluyo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Particularmente rechazo, repelo y resisto toda maldición generacional, toda hechicería o brujería que hayan sido impuestas sobre mí, sobre mi casa o sobre mi familia. Rechazo todo accidente y toda enfermedad, todo dolor, todo tipo de inflamación, toda ansiedad y todo estrés. Todo espíritu de muerte y de depresión lo rechazo y lo resisto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy sé que mi alma te pertenece, mi espíritu te pertenece, mi vida te pertenece, Padre. Y si a ti te place, te pido que me bendigas conforme a tu voluntad, que ensanches mi territorio y me guardes del mal. Dame la bendición que les has dado a tus siervos, como a Abraham, al cual tú bendijiste en todas las cosas.
lo bendijiste en prosperidad, en victoria, en salud, en favor de Dios y amistad con Dios. Gracias, Señor. Gracias, 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 Padre, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Si Dios quiere, nos veremos la semana que viene y empezaremos a tratar propiamente las enfermedades del alma, sin perder la perspectiva de lo que hemos hablado durante estas reuniones. Que el Señor los bendiga. Que tengan muy buenas tardes.